Paz y bien, queridos hermanos, de la parroquia Santa María, Madre de la Paz, del distrito de Surco. Un saludo muy especial, muy caluroso, muy afectuoso a nuestro párroco, el padre David Bertinetti, y a mis hermanos del grupo de oración Camino del Señor, que me permiten llegar a ustedes a través de estos medios electrónicos. Y estoy muy agradecido con nuestro Dios que nos permite una vez más, cerca de las fiestas de Pentecostés, poder compartir juntos como iglesia, juntos como hermanos en el camino de la fe, juntos como aquellos que realmente el Señor poco a poco ha ido sumando a la comunidad, a quienes realmente Él hacía y hace santos. Queridos hermanos, un abrazo de mucho amor de nuestro Dios que ha derramado a través de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Quiero empezar este tema que se me ha pedido compartir a través de nuestros hermanos del grupo de oración Camino del Señor de la zona 13 de la RCC de Lima y a través de nuestro muy querido párroco David Bertinetti, que he podido conocer también en el retiro de sacerdotes. Es una alegría, alegra mi corazón poder compartir con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hoy tenemos que compartir el tema la salvación en Cristo y el señorío de Jesús. Vamos a poder enlazar estos dos temas desde la mirada de nuestro mismo Dios a través de las Santas Escrituras. Dice el libro del Génesis, queridos hermanos, que Dios creó el Edén, creó el paraíso, hizo todo, dice el libro del Génesis en el capítulo 1:26. Esa Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice que Dios uno y trino creó al hombre a su imagen y semejanza. Nos crearon perfectos, nos crearon a la misma imagen de Dios, porque Dios tiene un plan de felicidad para todos los hombres y mujeres que realmente encontramos ese plan salvífico y encontramos ese plan de felicidad, de bendición en nuestras vidas. También dice el libro del Génesis en el capítulo 1:31, Dios vio que todo cuanto había creado era muy bueno. Nosotros, queridos hermanos, tenemos dentro del plan de Dios un camino virtuoso, un camino bueno y un camino de felicidad. Esto nos lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, que hemos sido creados para alabar, para adorar a Dios constantemente en ese gozo, en esa felicidad de sabernos dentro del Edén, dentro de esa creación buena, muy buena que Dios hizo con sus propias manos. Pero, ¿qué acontece, queridos hermanos? Creado el Edén, también entró la desobediencia de nuestros padres. Entró la desobediencia, nos hicimos enemigos de Dios. Cada vez que nosotros le damos la espalda a nuestro Dios, cada vez que nosotros nos ajenamos y nos olvidamos de nuestro Dios, nos hacemos enemigos de Dios. Por eso el libro de Oseas, en el capítulo 4, en los versos del 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Escuchen lo que dice Yahvé. Hijos de Israel, Yahvé tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra, porque no encuentra en su país ni sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Solo hay juramentos en falso y mentiras, asesinato y robo, adulterio y violencia, crímenes y más crímenes. Queridos hermanos, haciéndonos nosotros a través del pecado y la desobediencia, a través del pecado y haciéndonos enemigos de Dios, es que nosotros podemos y habemos vivido la infelicidad, habemos vivido la tristeza, habemos vivido la desesperanza. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos pecado contra Dios y contra nuestros propios hermanos
y también contra nosotros mismos, cayendo en depresión, cayendo en esa incertidumbre de dejarnos ahogar en nuestros propios pensamientos, en nuestras acciones negativas y también en nuestras palabras mal dichas, que muchas veces, queridos hermanos, más que un puñete en la cara a un hermano, nuestras palabras pueden asesinarnos, pueden asesinar a muchos hombres y mujeres que quieren encontrar ese Edén, que quieren encontrar esa creación hermosa, bella que Dios ha hecho entre sus manos. Queridos hermanos, por eso la palabra del Señor dice: escuchen lo que dice Yahvé, hijos de Israel. Yahvé tiene un pleito pendiente con la gente de esta tierra. Queridos hermanos, nosotros entristecemos el amor de Dios. Nosotros nos apartamos del amor de Dios. No es que Dios me deje de amar, porque Dios algo que nunca va a dejar de hacer es amarnos. Y en ese mismo pensamiento es que Dios obró un plan salvífico, obró un plan de salvación. Dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida y vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Por eso, queridos hermanos, el mismo Jesús nos dijo a nosotros: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Jesús obedeció al punto de cruz, al punto de entregarnos toda su preciosísima sangre, toda su sangre que nos redime. ¿Qué es la redención, queridos hermanos? Se conoce en el pensamiento antiguo que habían patrones y esclavos, ¿verdad? Entonces, habían personas que eran propiedad de otras personas y eso les daba la condición de esclavos. Y cuando este patrón ya no podía alimentar a estas personas, ya no podía o se iba a otro lugar, entonces ponía en venta a sus esclavos. Ahí venía otro patrón y ofertaban a través de un intercambio, de un negocio, ofertaban la libertad de ese esclavo y otro patrón se llevaba a los esclavos. Ese acto se llama redención. Entonces, cuando nos ofertaron a nosotros, habiendo tenido una vida de pecado, habiendo tenido nuestros errores, habiéndonos hecho nosotros enemigos de Dios, nos pusieron en una plazuela y nos ofertaron. Y ahí vino Jesús. Vino Jesús para propiamente lo que dice: por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Jesús pagó, pagó nuestra libertad a precio de sangre, a precio de cruz. Él nos redimió de nuestros pecados, de los pecados más rojos, más purpurados. Él los ha hecho blancos como la nieve, blancos como la lana. Y viene el Señor a tomar esa condición de esclavo de nosotros a través del pecado y nos hace completamente libres y nos redime, porque esa es la redención de nuestro Señor Jesucristo y en Él nosotros nos hacemos salvos. La salvación de Cristo, queridos hermanos, consiste en que nosotros realmente hemos sido libertados por este Señor Jesús,
que ha entregado todo y no se ha reservado nada. Este mismo Jesús, que el amor movió su vida y su corazón. Este mismo Jesús que se negó a sí mismo, que tuvo esa condición de siervo, que tuvo esa condición de abajarse, de humillarse, de hacerse uno como nosotros. Y ciertamente Jesús es uno como nosotros, pero hay una diferencia. Es igual a nosotros, menos en el pecado, porque Dios tanto amó al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida y vida eterna. Queridos hermanos, nosotros habemos podido tener una vida llena de pecado, llena de errores, llena de muchas veces tenemos esa inclinación de querer hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo que no queremos hacer y es lo malo. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado esto, hermanos? Dice San Pablo que todos estamos faltos de la gloria de Dios porque hemos pecado, porque a través del pecado nos alejamos de esas bondades. Hay una ruptura entre Dios y nosotros mismos le damos la espalda a Dios y queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos vivirla, a nuestro antojo, a nuestro engreimiento y al que me parece cómo vivir mi vida. Muchas veces, queridos hermanos, muchas veces, tomando nuestras propias decisiones, nos caemos. Pero ahí está la mano amiga de Jesús, ahí está la salvación de Cristo, que tiende su mano para levantarnos, para edificarnos. Yo te digo, querido hermano, tú que me estás escuchando, ¿cuántas veces te caíste? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo vendrá a salvarnos? Porque Jesús, queridos hermanos, Jesucristo está loco de amor por nosotros. Dice el padre Ramiro Cantalamessa, predicador de la Casa del Vaticano, dice, solo los enamorados de Jesús, solo aquel que está enamorado de Jesús puede hablar y anunciar a Jesús. Tenemos que experimentar el encuentro con nuestro Señor y podemos ser, queridos hermanos, de perseguidores a discípulos. Podemos convertirnos entonces de aquellos enemistados con Dios a ser realmente amigos de Dios. Y en la persona de Cristo Jesús es que nosotros encontramos la salvación. En la persona de Cristo Jesús es que nuestra vida empieza a tener realmente un sentido. En la persona de Jesús es que nosotros realmente podemos encontrar aquello que el Padre busca de ti y de mí, que es volver a sus brazos con misericordia, es volver a ser abrazados, abrazados por la misericordia de nuestro Dios, de que puede perdonar nuestros pecados. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Dios te ama a ti y a mí, pecadores. Dios nos ama aún hayamos hecho lo más nefasto, lo más horrible. Hoy te digo, querido hermano, que el Señor está esperándote salvar, que el Señor quiere redimir esa condición de esclavo, quiere liberarte porque ya no mereces más esa condición, porque vales el precio de la sangre de Cristo. Valemos el precio de la sangre de Cristo, queridos hermanos. Y este es el tiempo y el momento de dejarnos salvar, de vivir como salvados en nuestro Señor Jesucristo, porque Él obedeció la voluntad del Padre y nosotros tenemos que trabajar en eso, en obedecer la voluntad de nuestro Dios en nuestras propias vidas. El libro de Filipenses en el capítulo 2 dice lo que había compartido hace un momento. Él compartía la naturaleza divina igual a Dios por propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada. Hermanos,
No existe redención sin muerte. No existe redención sin que nosotros aprendamos a morir a nuestros vanos deseos, a morir a nuestra inclinación hacia el mal, a morir a nuestros engreimientos y caprichos de que yo hago mi vida y yo soy dueño de mi vida y hago lo que quiero con mi vida y hago lo que quiero con mi cuerpo. Jesús nos enseña a morir al punto de cruz. Si nosotros no tenemos esa capacidad de morir, somos como esa semilla que no fue sembrada. La semilla para germinar, para florecer, tiene que morir, tiene que enterrarse, tiene que morir, tiene que pasar todo ese proceso de descomposición para poder germinar en una nueva vida. Nosotros tenemos que ser semilla no solo que se quedó sobre la tierra, sino que aprende a morir para dar vida nueva. Y la vida en Jesucristo es aquello que nosotros tenemos que aprender. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿De qué nos salva Jesús? Jesús nos salva del pecado, de la esclavitud del pecado, que muchas veces es la paga, es la muerte espiritual, la muerte de dejarnos apartar de Dios. Y también nos salva del dominio de Satanás sobre nosotros. Cuando nosotros abrimos una pequeña rendija en la puerta, dejamos que entre Satanás a nuestras vidas, nos maree, nos confunda y nos atormente. Y muchas veces nos enseña, porque es el padre de la mentira, nos enseña a llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Esto hace Satanás en nuestras vidas. Nos confunde y nos atormenta. Nos hace llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero viene Jesús, siervo obediente de Dios, viene a redimirnos. ¿Qué es la redención? Es darnos la libertad, es pagar nuestra deuda a precio de sangre, a precio de cruz. Jesús sufrió por nosotros. A Él lo humillaron, le desgarraron la piel, lo sacrificaron, lo crucificaron. Y habiendo hecho esto, nosotros humanos, enemigos de Dios por el pecado, habiendo matado a nuestro mismo Dios en la cruz, nosotros seguimos siendo amados, seguimos siendo perdonados. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se arrodille. Ojo, arrodille significa postrarse, abajarse,
tenemos que vivir la misma experiencia de Jesús. Arrodillarnos, a bajarnos. Esa altivez, ese superego, esa soberbia que muchas veces sale de lo más profundo de nosotros, tenemos que dejar que se sosiegue. Tenemos que abajarla ante altas dosis de soberbia, altas dosis de humildad. Esa es, como digo yo, la pastilla de ubicaína para nosotros realmente centrarnos en el señorío de Jesús. Toda lengua proclame que Jesús es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? Porque es el dueño de nuestras vidas. Y no solamente por ser el dueño de nuestras vidas, sino porque en la persona de Jesús nosotros realmente encontramos el amor más auténtico. Nosotros realmente encontramos esa pasión que ayuda a que nosotros volvamos a nuestro Dios. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros encontramos no a un Dios muerto, porque cada vez que yo veo la cruz de nuestro Señor Jesucristo, yo no veo a un Dios muerto, yo veo a un Dios que abre sus brazos para amarme, para perdonarme, para cuidarme, para protegerme. Y yo quiero reposar mi cabeza en ese pecho santo de nuestro Señor para ser consolado. Porque si estoy agobiado, dice Jesús, vengan a mí. Porque si estoy preocupado, dice Jesús, vengan a mí. Porque si algo me tiene inquieto, no comprendo lo que está sucediendo, caigo en crisis y muchas veces entro y me ensimismo y ya no quiero ver más, porque solamente veo tristeza y dolor, llanto y quebranto. Es el momento de mirar la cruz y dejarnos abrazar por ese amor misericordioso, por ese amor que se entrega, por ese amor que se dona, amor que está esperándote a ti y a mí, amor que tenemos que experimentar y lo vamos a experimentar. Si Dios ha sido misericordioso con nosotros, ¿cuánto más tenemos que tener misericordia con nuestros hermanos? Si Dios nos ha perdonado nuestros grandes pecados, ¿cuánto más tenemos que perdonarnos unos con otros? Qué hermoso es ver la vida de Jesús, el paso de Jesús por nuestras propias vidas. Nos enseñó a vivir en comunión con Dios. Nos enseñó a orar, nos enseñó a confiar, nos enseñó a que Dios siempre está cerca de nosotros, que camina con nosotros, que convive con nosotros y permanece con nosotros. Él nos ha prometido quedarse hasta el último de todos los días y nos ha dado la promesa también de enviarnos al Espíritu Santo. Y queridos hermanos, del seno del Señor brotan esos ríos de agua viva, brota esa corriente de gracia, brota esa misericordia de Dios. Pero tenemos que hacerla nuestra. Tenemos que empezar a vivir como salvados para auténticamente vivir el señorío de Jesús. ¿Y cómo es que yo puedo vivir el señorío de Jesús? Romanos 10, versículo 9. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Queremos salvarnos? Tenemos que tener tres actitudes principales para poder hacer nuestra la salvación. La primera actitud es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, mi Señor. Repite conmigo, Jesús es el Señor, mi Señor. Segunda actitud,
creer en el corazón. ¿Qué significa creer en el corazón? Significa hacer nuestra la salvación de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo hago mía la salvación? Ok, tenemos que renunciar constantemente a todo pensamiento, a toda acción de pecado y empezar a tener los mismos pensamientos, las mismas acciones, la misma forma de vivir de Jesucristo, que nos enseñó a ser mansos y humildes. Nos enseñó a ser realmente hijos amados de Dios, hijas amadas de Dios. Tercera condición, la primera hemos dicho, confesar con nuestros labios públicamente que Jesús es el Señor, mi Señor. Segunda condición, empezar a creer en la salvación a través de los mismos sentimientos de Cristo. Y la tercera condición para hacer nuestra la salvación es empezar a caminar con nuestro Señor, cogidos de la mano de Jesús, tomados de la mano de Jesús, empezaremos a vivir como salvados, como realmente hijos de Dios. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Tenemos que dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Testimonio. Y nunca se nos olvida, hermanos, de dónde me sacó el Señor y de qué condición hubo ese encuentro con el Señor Jesús. Bendigo a Dios, hermanos, que vengo caminando en mi grupo de oración Dios con nosotros, de la zona de Chorrillos, ya alrededor de 10 años. Queridos hermanos, es una bendición caminar juntos. Y bendigo a Dios porque antes de empezar a caminar junto con mis hermanos era una persona sumamente amargada, buscando la felicidad en falsas y temporales alegrías. Probé muchas situaciones de pecado, probé muchos errores en mi vida, porque solo caminaba, porque era una persona solitaria, era una persona que se había acostumbrado a tomar sus decisiones, a tomar lo que le parecía, a muchas veces utilizar a las personas para mi beneficio. Pero aprendí y la salvación en Cristo me enseñó a caminar junto con mis hermanos. Es difícil, yo sé, porque no todos pensamos igual. Es difícil porque la vida en comunidad también tiene sus dificultades. Pero ahí el Señor, en la escuela de Jesús, nos enseña a caminar como salvados. Y bendigo a Dios por mi familia, bendigo a Dios por mi comunidad, bendigo a Dios por la Santa Iglesia Católica, porque queridos hermanos, encontré dentro de la iglesia, dentro del movimiento RCC, encontré mi camino de santidad. Y seguramente que tú también ya lo has encontrado, porque tú vives en comunidad, porque tú eres parte de un grupo, porque eres parte de un movimiento, porque eres parte de la parroquia Santa María Madre de la Paz. Seguramente que sí, querido hermano, querida hermana. Y te invito a continuar ese camino que el Señor ha puesto en tu vida. Pero ahora, a través de este mensaje, vamos a empezarlo a vivir como salvados y haciendo a Jesús nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Señor. Entreguémosle a Jesús el 100% de nuestras vidas. Entreguémosle a Jesús toda nuestra vida. Si realmente quieres hacer tuya la salvación y quieres que el Señor te salve de la esclavitud del pecado, que te salve de el pecado de Satanás y de la muerte, entonces hoy proclama con tus labios y cree en tu corazón. Da testimonio de que Jesús
es tu Señor, tu Rey y tu Señor. Te invito, querido hermano, a cerrar tus ojos y hoy día desde lo más profundo de nuestro corazón, pidámosle a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que nos enseñe el camino correcto para nuestras vidas. Venimos, Señor, desorientados. Venimos, Señor, cada día con la incertidumbre de no saber qué hacer. Pasan los días, Señor, y la esperanza también se va apagando. Pero hoy queremos encontrar en ti la salvación, Jesús. Queremos encontrar en ti, Señor, el camino correcto para volver a Dios. Tú que has creado ese puente entre Dios y los hombres. Tú que eres el mediador entre nosotros y Dios. Te pedimos, Señor Jesús, que hoy vengas a nuestras vidas. Venga a nuestro corazón, Señor, para que cada uno de nosotros encontremos el camino correcto para llegar a ese amor que se nos ha predicado, a ese amor que viene y que brota de un encuentro personal contigo, Señor. Hoy mis ojos quieren ver como tus ojos ven. Hoy mis pensamientos quieren pensar como tus pensamientos, Señor Jesús. Hoy mis acciones quieren vivir según tu voluntad, Señor Jesús. Hoy ya no peleo más y me venzo completamente a ti. Me rindo completamente a ti, Señor, para que tomes la dirección en mi vida. Tómame entre tus manos, Señor Jesús, y entra a lo más profundo de mi corazón, para que yo pueda encontrar en ti la salvación, para que yo pueda encontrar en ti el reinado que viene de ti, Señor Jesús. Tú eres el Rey y el Señor en mi vida, y has dicho que eres mi amigo, y quiero ser ya no más enemigo de Dios, sino amigo tuyo, Jesús. Por eso, hoy dame el abrazo que necesito. Dame, Señor, el descanso que necesito para poder continuar este peregrinar aquí en la tierra, para poder continuar la misión que se me ha confiado, para poder continuar, Señor, aquel camino que tú has trazado para mí. Hoy vuelvo a ti, Señor, vuelvo a ti y ya no peleo más, porque estando contigo, ¿quién contra nosotros? Porque estando contigo, Señor, ya no habrá más tristeza ni dolor. Estando contigo, Señor, encontraré todas las circunstancias como una bendición y ya no viviré más triste y amargado, porque sé que tú obras para bien de los que realmente te amamos. Te amo, Señor Jesús, y hoy te hago mi Salvador y mi Señor. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, glorificado y ensalzado seas. Te alabo y te bendigo, te glorifico, Santo Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Hoy, Señor, me postro ante ti, me humillo ante ti, Señor, y quiero pedirte perdón. Quiero volver a ti, Señor, mi corazón, Señor, quiere estar en tu presencia. Anhela mi alma estar dentro de ti, Señor. Bendito y alabado seas, glorificado y ensalzado seas. A ti todo honor, toda gloria, por siempre bendito Dios. Alabado, alabado y ensalzado seas, glorificado seas. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti una vez más, Señor, para encontrar el camino correcto, Señor, porque vivía desorientado, porque no tenía rumbo, Señor. Ahora estoy contigo para alabarte y para bendecirte, para glorificarte. Alabado sea el Señor, gloria, gloria y más gloria a ti, verdadero Dios y verdadero hombre. A ti, Señor, te hago dueño, te hago rey de toda mi vida. Renuncio a todo lo que me apartaba de ti, Señor. Renuncio a todo camino incorrecto. Renuncio a todo lo que no te agrada, Señor, en mi vida. Renuncio a todos mis errores, Señor, y vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti, Señor,
con recta intención. Vuelvo a ti, Señor, con ese propósito de enmienda. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a tu santo nombre, Señor Jesús. Jesús, Jesús, tú me liberas, tú me sanas, tú haces de mi vida una vida nueva, Señor. Vuelvo a ti, Señor, vuelvo a ti para no perderme, Señor, para no volver atrás, Señor. Te miro a ti, Señor, y miro tu cruz, Señor, para no mirar atrás ese pasado tormentoso, ese pasado que muchas veces me desorienta, Señor. Ya no quiero más, Señor, esa vida antigua, esa vida de muerte, esa vida de pecado. Quiero mirarte a ti, Señor. Quiero estar contigo, permanecer en ti, Señor. Por eso hoy mis manos se levantan y mi corazón se eleva a ti, Señor, para darte toda mi vida, para entregarte todo lo que tengo, todo lo que soy, mi familia, mis bienes. Te entrego, Señor, mi salud. Te entrego, Señor, todo cuanto tengo y poseo. Todo lo pongo en tus manos, Señor, y haz lo que quieras conmigo, Señor Jesús. Ya no quiero vivir más para mí, sino quiero vivir para ti, Señor. Quiero encontrar el camino correcto. Ya no quiero más, Señor, mis caprichos y mis engreimientos. Ahora quiero vivir como tú, Señor. Quiero ser un Cristo aquí en la tierra. Quiero encontrar realmente el camino en tu persona, Señor Jesús. Abrázame, Señor. Dame el abrazo que necesito en estos momentos, Señor. Te lo pido con humildad, te lo pido con sencillez, porque necesitamos encontrarnos contigo, Señor, porque necesitamos encontrarnos con tu gracia, Señor. Necesitamos encontrarnos con tu perdón y encontrándonos contigo, Señor, nuestra vida empezará a ser salva y viviremos la salvación de Cristo junto a ti, Señor. Amado seas, amado de mi alma, amado de mi vida, amado de mi hogar, amado de mi familia. Amado seas, Señor. Te amo con lo más profundo de mi ser, con lo más profundo de mi corazón. Te amo, Señor, y quiero permanecer en ese amor tuyo, Jesús. Jesús amado, enamórame cada día más de ti, Señor. Enamórame cada día, enamórame de ti, Señor. Que cuando me despierte piense en ti y cuando me acueste siga pensando en ti, Señor. Enamórame cada día, Señor. Alabado seas, glorificado seas. Este es el momento del encuentro con nuestro Jesús. Es el encuentro con el amor. Ese es el encuentro que libera y que sana. Es el encuentro con nuestro Dios. Déjate amar, déjate abrazar. Ya no nos resistamos más. Deja que Dios haga su obra en ti y en mí. Suare amarajai ara amarasuri ari 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 ari. Imiri abarasuri arahan arai siriri arararara marasuri anararai siriri. Déjate amar porque Dios te ama desde la eternidad. Desde el principio Dios derramó su amor en ti. Déjate abrazar, déjate afirmar en la paternidad de Dios, que Jesús está obrando, que Jesús está liberando, que Jesús está sanando. Viviría marai siria rarai, niara marai suria marai rarai. Gracias, Señor. Gracias por este momento santo. Gracias, Jesús, por abrir mi corazón y reinar en mi vida y en mi corazón. Abre las puertas de tu corazón al señorío de Jesús. Si esa casa,
Si esa morada estaba vacía, hoy la llena Jesús con su misericordia. Hoy la llena Jesús con su salvación. Deja que Jesús tome el lugar que le pertenece. Deja que Jesús tome el trono de tu vida. Invítalo a sentarse en el trono de tu vida. Que Él sea el piloto y nosotros pasemos a ser copilotos. Entrégale la dirección de tu vida al Señor Jesús. Entrégale todo al Señor. A partir de este momento, ya no somos nosotros, es Cristo quien vive en nosotros. Es Cristo quien vive en mí. Gracias, Señor. Gracias por esa bendición, Señor, porque hoy te he aceptado como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Saludemos a Mamá María, nuestra Madre, nuestra amiga, aquella que también va con nosotros en el camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabado sea Jesucristo. Un abrazo fraterno para todos mis hermanos en la parroquia Santa María, Madre de la Paz, y un muy caluroso abrazo y afecto a nuestro párroco David Bertinetti. Dios les bendiga.